Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo tutorial para mi canal. En esta ocasión voy a hacer un tutorial muy especial. Va a ser similar a los que hice anteriormente, en el cual enseñé cómo utilizar nuestra tablet o nuestro teléfono móvil como una segunda pantalla para nuestro ordenador, ¿no? Para nuestro PC. En esta ocasión voy a hacer el tutorial enfocado en los gamers o en las personas que jugamos videojuegos a través, por ejemplo, de nuestra tablet o también de nuestro smartphone. Se puede de cualquiera de las dos formas. Algo muy importante que tengo que aclarar, esto que voy a enseñar ahora es un servicio que se utiliza a través de a través de nuestra red LAN, a través de nuestro internet del hogar, ¿vale? Es diferente a los servicios en la nube. Sé que muchas personas quizás conozcan servicios como GeForce Now, que son, puedes instalar una aplicación en tu tablet o tu teléfono y puedes jugar allí juegos que tengas en tu librería, por ejemplo, comprados en Steam. Pero esos juegos se están ejecutando en un servidor en la nube, un servidor que posiblemente está en Estados Unidos, en otro país. Esto es diferente, esto es nuestro computador o nuestro PC va a funcionar como el servidor, es quien ejecute el juego y nos lo transmita a nuestra tablet o nuestro smartphone, ¿vale? O nuestro teléfono móvil. Conozco dos aplicaciones que hacen esto. En este caso tengo la de una que se llama Steam Link, el cual estoy grabando aquí. En este momento tengo abierto el Steam, esta es la aplicación en la cual tenemos pues los juegos. Una de las tantas tiendas que hay actualmente, ¿no? En la cual podemos comprar videojuegos para PC, para ordenador. Entonces, la aplicación que conozco es prácticamente un complemento de esta aplicación para el ordenador. Se llama Steam Link. Aquí tengo la tienda de la Play Store abierta. Estos tutoriales siempre van a estar enfocados en Android porque es el dispositivo que tengo actualmente, ¿vale? Si ustedes por algún motivo tienen un iPhone, un iPad o algún dispositivo de Apple, les recomiendo pues que simplemente verifiquen en la tienda de Apple a ver si existe la aplicación. Entonces colocamos aquí simplemente Steam Link, que aparece. Y es la primera que nos aparece acá, donde dice, por debajo dice Valve Corporation, que es la empresa que desarrolla esta aplicación, que es la misma que desarrolla la aplicación de escritorio, que es la empresa de Valve, ¿vale? También tenemos aquí, es muy necesario diferenciar esto porque dice Steam Link y Steam. Steam es simplemente la misma tienda, entonces podemos instalar la misma tienda en nuestra tablet para mirar los juegos, para comprarlos desde allí. Pero para ejecutarlos a través del servicio de Steam Link debemos instalar esta aplicación, que es la que tiene como una imagen de un mando, un control. Esa es la que debemos instalar en nuestra tablet, ¿vale? ¿Y cómo funciona él? Bueno, algo muy importante tengo que explicarles. Vamos a iniciar por acá. Y ahora vamos a pasar, en este momento lo que les voy a explicar es lo siguiente, para no enredarnos mucho. Vamos a abrir simplemente la plataforma de Steam en nuestro ordenador. Aquí la tenemos abierta, ¿no? Está el escritorio en nuestro ordenador. Aquí lo abrí yo. La tengo abierta. Es una aplicación pues que tenemos que descargar. Yo creo que ya todos los que hemos instalado juegos a través del ordenador o del computador tenemos esta aplicación de Steam, porque allí se pueden comprar innumerables juegos. Por ejemplo, aquí yo en la biblioteca tengo los juegos que tengo a mi disposición, que son estos. Algunos me han regalado, otros he comprado. Tengo bastantes juegos, la verdad. No tantos como otras personas, pero sí tengo bastantes juegos de los cuales jugar. También pues no están todos instalados, claro, porque son demasiados y mi disco duro ya se llenó, entonces no pude instalar todos. Tengo uno que otro instalado. Entonces el caso es que para poder jugar estos juegos de esta librería, si yo simplemente le doy jugar, se me va a ejecutar aquí en el ordenador, en el computador, puedo jugarlo aquí perfectamente, ¿vale? Pero si quiero que este juego se ejecute en mi tablet, ¿cómo lo hago? Ahí es donde entra esta aplicación, Steam Link. Es una aplicación que se utiliza por medio de Steam, ¿vale? De la misma empresa que desarrolla la aplicación de Steam, son lo mismo. Entonces, no es ningún intermediario, ni ninguna aplicación de terceros, ni ninguna aplicación china, no, es la misma empresa, ¿vale? Ahora voy a pasar a la tablet, la imagen desde la tablet, ¿vale? La tablet que tengo actualmente es una Samsung Galaxy Tab A. Tab A, terminan A, ¿vale? Porque muchas personas me preguntan, ¿pero qué dispositivo es el que tú utilizas? ¿Qué tipo de tablet? Esa es la que yo utilizo actualmente, pero lo he probado también con mi smartphone o con mi teléfono móvil. Es un Huawei P10 Lite, ¿vale? Entonces, en ese también ha funcionado perfectamente, no tengo ningún problema. De por sí, les aclaro algo, cuando yo abro la aplicación en la tablet me dice, cuando la instalé, si no estoy mal, me decía que posiblemente no era compatible porque esa aplicación no ha sido probada con dispositivos como mi tablet. O sea, da como una especie de advertencia que puede que funcione y puede que no. Entonces, yo por lo menos no he tenido problemas. Quizás a otra persona sí le dé problemas porque la tablet o el dispositivo que tiene no sea compatible. Es normal porque estas aplicaciones suelen estar en etapa de prueba, en betas, en fin.
Bueno, entonces vamos a pasar a la imagen desde la tablet. En este momento, pues como les venía indicando, lo repito nuevamente, en el ordenador tenemos que tener abierto el Steam, nada más, no hay que tocar nada más, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la tablet. Y bueno, ya después de que tenemos abierta la aplicación a través de, bueno, tenemos abierto el Steam en nuestro ordenador o en nuestro computador, simplemente vamos a la tablet, en este caso la tengo aquí, vamos a desbloquear aquí un momento. Y en las aplicaciones que tengo instalada, aquí me aparece, espera un momento que se enfoque, creo que aquí está, Steam Link, es esta que está acá, ¿vale? También tengo la aplicación de Steam, pero esa es la tienda, como les decía, la misma tienda que tengo en el computador, en el ordenador, es la misma, pero aquí para tenerla por medio de aplicación. Pero la que va a ejecutar nuestro juego es la Steam Link, esta es la que la vamos a abrir simplemente. Esperamos un momento, aquí se abre en pantalla. Ella siempre se abre en este modo panorámico, ¿no? O sea, en modo extendido, que es a través de, o sea, en modo ancho, por decirlo así, para quien no me entienden. Bueno, ahí estamos enfocando. Siempre pierde el foco, estoy grabando con el móvil, por eso se ve un poco así la calidad de la imagen. Aquí algo importante, como yo lo he abierto anteriormente, o sea, yo ya he probado esta aplicación, la uso, a veces la uso frecuentemente, otras veces la uso muy poco. Aquí en la parte inferior tiene como una especie de videojuegos o aplicaciones que he abierto recientemente. Y aquí nos pone un botón gigante que dice empezar a jugar. Ahí es donde le vamos a dar, pero antes que nada quiero explicar estas opciones que están aquí. Aquí dice Desktop QH. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Muy importante. Si ustedes abren esta aplicación y aquí en la parte nos detecta, por ejemplo, o no nos detecta nada, no les aparece absolutamente nada, es porque posiblemente el ordenador y el computador o el PC y la tablet o el dispositivo móvil no están conectados en la misma red, ¿vale? Entonces no lo va a detectar. Muy importante que tienen que estar conectados al mismo router, ¿vale? ¿Cómo hago para saber eso, no? Vamos aquí en el engranaje en la parte superior, se pone un engranaje, son las opciones y aquí tengo las opciones de configuración. Tengo computadora, me pone aquí la traducción, control, que vendría siendo como el mando también, y la retransmisión. Entonces en computadora, si le doy aquí, me va a mostrar qué computadoras están conectados en la red en este momento. Lo que sucede es que no solo se puede conectar a una, también pueden haber varias conectadas. O sea, varias computadoras o PCs que estén con el Steam abierto en nuestra red del hogar. Puede ser que hayamos 3 computadoras o 3 PC de escritorios o un portátil, y nos aparezca acá. Entonces aquí debemos elegir cuál es nuestro computador o cuál es el ordenador que vamos a conectar. También podemos hacer, por ejemplo, escanear escanear, y él simplemente va a buscar qué dispositivos hay en nuestra red. Entonces aquí me aparece nuevamente porque solo hay una, ¿no? Ya está seleccionada, ya tiene el chulito aquí arriba, sí, está marcado ya. Entonces no debemos hacer nada más. Vamos a ver la parte de atrás, vamos a volver en su momento. Aquí muy importante también, nosotros podemos asociar un mando o un control, ¿vale? En este caso pues yo tengo control táctil porque yo no cuento con un control ni un mando inalámbrico. Para quienes aún quizás no lo sepan, si tienen por ejemplo una Xbox One creo que es, y el Play 4, esos controles, esos mandos traen Bluetooth. Entonces simplemente con el Bluetooth lo conectan a la tablet o al dispositivo. Se conecta por medio de Bluetooth, así como tú conectas un teléfono con otro. Al igual también se puede conectar un control o un mando a la tablet, ¿vale? O a cualquier dispositivo móvil. Entonces aquí simplemente podemos elegir emparejar control. Bueno, aquí donde tuviéramos un control, pues aquí lo seleccionamos. Se dice emparejar Steam Controller, no, porque no emparejar otros controles. Entonces le haríamos aquí para elegir si fuera otro control. Pero bueno, en ese caso pues yo simplemente le doy la opción de usar control táctil, por eso me aparece aquí control táctil, no tengo otra opción. Y por último la otra opción es esta que se llama retransmisión, perdón, vamos a ver nuevamente acá, retransmisión, aquí simplemente lo que vamos a configurar, vamos a ver nuevamente, aquí lo que vamos a configurar es la calidad con la cual vamos a transmitir. Entonces en video nos pone buena, audio estéreo, micrófono desactivado, aquí ya pueden jugar con los valores, desactivado, rápido, equilibrado, buena, bueno, ahí ya puede jugar con los valores. ¿A qué se refiere con esto de video? Pues la calidad de imagen como se va a ver en nuestra tablet, el videojuego que se va a estar ejecutando en nuestro PC o nuestro ordenador, ¿vale? La calidad de imagen que se va a ver. Entonces si ustedes tienen por ejemplo un ancho de banda muy bien, o sea, por ejemplo internet de fibra óptica, o tienen más de 100 megas de internet en el domicilio, en la casa, pueden activar la opción buena porque no van a tener un problema. Pero si tienen internet más lento, les recomiendo que utilicen la opción equilibrada. Está aquí, equilibrada. Hay una opción todavía rápida que es más todavía para aquellos que tienen muy poquito internet.
que puedo utilizar la configuración rápida. Yo la tengo en buena, pues me parece que me ejecuta bien. Lo voy atrás nuevamente, atrás, y aquí ya estamos. Entonces en este momento nos aparecen 3 flechitas de color verde, es decir que ya detectó que nuestro ordenador, nuestro computador está ejecutándose el Steam. Para quienes no vean, mira, vamos a mostrar una panorámica. Aquí está la tablet, ¿vale? Y aquí tengo el Steam ejecutándose en el ordenador, en el computador, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. También nos aparece que está por medio de control táctil, porque vamos a utilizar el táctil de la tablet. Y por la conexión dice que la conexión a internet es buena. Si aquí le aparece conexión mala, posiblemente lo puedan ejecutar, pero les va a ir poco lento, se va a cortar la señal. Bueno, es por lo que el internet quizás no sea de la velocidad que la aplicación pide, ¿no? Bueno, simplemente le vamos a dar a empezar a jugar. Aquí nos está conectando y nos aparece esta ventana. También quiero mostrarles algo muy importante. Ahora no he tocado nada, ¿vale? Vamos a mirar otra vez el ordenador y ¿qué nos aparece acá? Ahora nos ha abierto el Steam en modo Big Picture. Para quienes no sepan esto, o quizás algunas personas, bueno, la mayoría yo creo que ya lo saben, el Steam, la aplicación de Steam tiene un modo que es como, yo lo llamo más bien el modo aplicación de consola, lo llamo yo. ¿Por qué? Porque el Steam pasa a verse de esta forma, que es como una especie de, donde tengo los menús. Aquí por ejemplo vamos en la parte de atrás, aquí tengo la tienda, la biblioteca, la web, ¿vale? Comunidad, chat. Entonces tenemos como una especie de categoría, parece como los menús de navegación de las consolas, ¿vale? De la PlayStation o la Xbox. Entonces al momento de conectar este servicio, el Steam Link, al Steam en el ordenador del computador, pasa a este modo del Steam, modo Big Picture se llama. Para que no sepan cómo es, en un momento voy a subir acá, parte superior, aquí, estoy aquí en esta parte, ¿vale? Si lo ven aquí en esta cosita que es como el botón de apagar, ¿no? Vamos con la A, la de seleccionar. Aquí nos aparecen estas opciones que dicen, a ver si se ve un poco, dice Samsung SMP55, que nombre me aparece acá, detener Remote Play. Remote Play es el sistema que le está utilizando para ejecutar del ordenador a la tablet, ¿vale? Muy importante, el juego se va a, bueno, esto en este momento se está ejecutando en el ordenador, en el PC. Se apaga en el PC, automáticamente ya desaparece aquí la imagen. ¿Por qué? Porque está conectado exactamente igual. Entonces, ¿esto para qué funciona? Esto sirve para, por ejemplo, si encendemos el ordenador, el computador, y nos vamos, por ejemplo, el ordenador lo tenemos en la sala y nos vamos, por ejemplo, a nuestra habitación. Entonces podemos jugar, pero tenemos que tener encendido el ordenador, ¿vale? Entonces aquí nos aparece minimizar Big Picture o salir de Big Picture. Aquí en la parte inferior, minimizar Big Picture y salir Big Picture. A eso es a lo que me refiero con el Big Picture, ¿vale? Es una especie de un sistema que tiene Steam. Si lo miramos ahora, miren, aquí estoy viendo, está en tiempo real, ¿vale? No estoy minimizando nada, ni estoy haciendo un corte. Miramos aquí el ordenador. ¿Y qué tenemos acá? Exactamente la misma imagen. ¿Por qué? Porque le está haciendo una transmisión directa. Todo lo que yo haga en el ordenador, por ejemplo, en este momento voy a presionar las teclas para moverme. Aquí me estoy moviendo. ¿Sí ve que no tengo la mano en el táctil de la tablet? Porque todo funciona en tiempo real. Es como una retransmisión. De por sí la misma palabra lo utiliza, retransmisión. Está transmitiendo lo que está en el ordenador a nuestra tablet. Ahora, ¿cómo podemos jugar? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Algo muy importante, ustedes ven que a la parte inferior no me aparece ningún tipo de control, pero si yo pongo el dedo, ahora sí me aparece un control táctil que es como una especie de una flechita aquí, como de un mando o un control, y aquí nos aparecen los botones X, Y, B y la A. Entonces vamos a la biblioteca directamente, vamos a ver con la A. Aquí tenemos algunos juegos instalados. Algo también interesante en esto es que, por ejemplo, en esta parte, en la sección aquí a la izquierda que dice, vamos a mostrarles mejor aquí, instalados a los videojuegos que tengo instalado en este momento, me aparecen solo 6, pero en realidad yo tengo más juegos instalados. ¿Por qué no aparecen los demás? Porque en la parte derecha, aquí en la derecha, dice filtrar juegos y me aparecen optimizados para Remote Play. Bueno, está un poquito encima del menú de los botones. Optimizado para Remote Play. Eso quiere decir que los juegos que me están mostrando son los que están optimizados para este tipo de servicio, para este tipo de conexión. No quiere decir que los demás juegos no se puedan ejecutar, sí se pueden ejecutar, pero quizás van a tener algunos inconvenientes o algunos errores, ¿vale? Entonces en este momento vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar con quiero probar un juego que se pueda abrir rápido, bueno, Destiny, pasa es que el Destiny se tarda un poco en cargar.
Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir directamente con el Destiny. Vamos a darle a ejecutar. Aquí en la A. Y aquí ya nos aparece un menú como una especie de menú de especificación del juego, ¿no? Donde tenemos los DLCs, los logros que hemos hecho. Aquí están los logros. Entonces simplemente le damos a dar aquí a la parte donde dice jugar. Aquí con la jugar. ¿Vale? Y ahí ya pasará, el videojuego empezará a ejecutar. Esperamos un momento porque tiene que abrir, tiene que procesar. Y pues ya prácticamente cuando ya ingrese el juego les voy a mostrar cómo se juega a través de la tablet. Algo muy importante mientras esperamos, les voy a aclarar algo que quizás pues yo creo que ya algunos habrán entendido. Hay algo que ya todos deducimos, ¿vale? Que es algo muy primordial, aunque les voy a explicar, pero es algo muy primordial. Lo siguiente, voy a subir un poquito el brillo para que sea mejor. Así que vamos a hacer notificaciones allí, vamos a subir un poquito el brillo. También vemos, por ejemplo, que cuando se está ejecutando el juego nos aparecen más controles. Mira, ahora apareció que una Q, una O, el tabulador. Va a ser un sinnúmero de controles, F, B. Entonces, el juego está optimizado para este tipo de transmisión. Y a medida que se va ejecutando, va mostrando diferentes controles o se va adaptando. Los controles ya están adaptados para este videojuego en particular, ¿vale? Cuando no están adaptados para este videojuego particular, podemos adaptarlos nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle nuevamente acá. En la parte superior, aquí si se alcanza a ver, bueno, pasa que estamos en un fondo blanco, sí, pero si alcanza a ver un poco, creo que es este de acá, el de la parte superior, este que está aquí, no se borró, aquí está, este de acá, le damos allí y nos aparece esta imagen que nos dice, no dice nada porque se ve borrosa, ahora sí nos dice, elige el modo de mando para Destiny, entonces podemos colocar control táctil, trackpad para cuando tenemos un mouse o un teclado. Porque es que se puede instalar un mouse y un teclado en nuestra tablet, ¿vale? No sé si lo sabían, pero se puede conectar. O dice descripción de los controles. Bueno, aquí ya tendríamos que modificar acá, por ejemplo, en vez de desactivado, activado. Disposición de los controles. Esta. Disposición de los controles. Entonces aquí nos aparecen todos los botones y podemos agarrarlos y arrastrarlos cada uno de ellos. Podemos seleccionarlos así y acomodarlos en la pantalla donde queremos que quede. Bueno, el botón este, por ejemplo, vamos a darlo aquí mismo. Y ya simplemente le voy a dar cancelar para no hacer ningún cambio y termine dañando todos la configuración que ya tenía, ¿vale? Como he hecho. Y aquí está la configuración. En este momento está abriendo el juego. Entonces, como ven ustedes, aquí a la derecha está cargando. Entonces, bueno, ahora sí voy a decirles algo que era muy importante. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿y si el videojuego que yo tengo? No, vamos a darle aquí. Que es aquí salir, entonces vamos a darle escape, aquí está, vale. Otra vez escape, es publicidad que está saliendo y un botoncito arriba me tengo escape, ESC. Entonces con ahí ya puedo salir, ahora sigue cargando, vamos a esperar otro momento. Algo muy importante, yo creo que ya la mayoría se dieron cuenta, y es, bueno, y si el videojuego que yo quiero jugar no está en Steam. Buena pregunta. Para eso hay otra aplicación que yo conozco, pero lo voy a hacer en un segundo video. Este va a estar enfocado solamente en el Steam Link, ¿vale? Aquí tenemos ya el personaje. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover con el control. ¿Dónde está el control? Ah, con este. Este aquí lo podemos mover, vamos a seleccionar por lo menos aquí. Y dice para seleccionar dale clic, clic vendría siendo por el clic aquí. No, pues este, ¿no? No sé cuál es este mismo. Control. Pero este es el teclado, ¿no? Yo quiero hacer el clic. Le control hacer el mouse. Okay. Pues el clic con el clic dándole con el mismo táctil en la pantalla directamente. Bien, entonces aquí ya nos está abriendo el juego. Vamos a darle a aceptar, aquí aceptar y abrir carta estelares con este de acá. Abrir carta estelar, ahí está. Entonces, si ustedes ven, ya estoy prácticamente ejecutando el videojuego.
¿Qué es lo recomendable? Ustedes ven que tengo un montón de controles aquí en la pantalla. Se ve la C, la D, bueno, aquí ya se quitó porque dejé de tocar la pantalla, ¿vale? Pero ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es utilizar un mando. Por ejemplo, este videojuego yo no lo jugaría en la tablet. Es muy complicado jugar con todos los controles que tiene con los táctiles. Me refiero, sí lo jugaría, pero no me refiero que lo jugaría con el táctil. Lo jugaría más bien con un mando, con algo que se pueda... por ejemplo, este es como el joystick, este de la izquierda, este ratito. Con este me muevo y se está moviendo el menú de arriba. Miren. Jugadores, temporales, vale. Como les indicaba nuevamente, esto está acá. Si miramos nuevamente al ordenador, y aquí está el juego también ejecutándose exactamente en tiempo real. Entonces lo que pueden hacer, lo que yo les recomiendo es ejecutan el juego, apagan el monitor y ya simplemente dejan el ordenador encendido y pueden jugar en la tablet, ¿vale? Bueno, como les aclaraba, ya para terminar, no olviden que para ejecutar otros videojuegos que no estén en Steam Link es un video que viene próximamente, lo estaré subiendo próximamente. No les puedo decir el día exacto porque pues tengo que grabarlo primero y editarlo, ¿vale? Pero en este momento pues este está enfocado a el Steam. Uy, se ve súper reflejado el bombillo en la pantalla, no se ve nada. Vamos a levantarlo mejor aquí. Y aquí está. Entonces espero que les haya servido. Si tienen alguna duda no olviden dejarla en los comentarios. Muy importante, algo que se me olvidó aclarar, vamos a salir del juego, creo que es con escape, y aquí damos en salir al escritorio. Okay. Vamos a salir al escritorio, confirmar, confirmar es con enter, ya. Bueno, ya salí. Aquí estoy nuevamente en el menú. Ahora, ¿cómo lo cierro? Ustedes se preguntan, bueno, simplemente le damos aquí cerrar como cualquier aplicación de Android. Sí, también se puede. Pero yo les recomiendo cerrarlo de esta forma. Simplemente vamos atrás con la B, atrás, y aquí nos pone detener remote play. Le damos aquí con la A para detenerlo y ya se nos cerró. Ya nos queda simplemente el logo de Steam y miramos al ordenador y tenemos nuevamente el Steam normal. Ya no tenemos el Steam en modo Big Picture, sino simplemente el Steam en modo normal. Algo que se me olvidó aclararles, cuando ustedes quizás por primera vez le den aquí en empezar a jugar, les va a salir un código, un número de 4 dígitos. Por ejemplo, 20, 30, 51, 25, cosas así. Le va a salir aquí en la pantalla 4 números. Y en nuestro PC, nuestro ordenador, también se nos va a abrir una ventanita y nos va a decir introduzca introduzca el número de emparejamiento. Aquí hace referencia a esto, pues al número para poder asociar nuestro dispositivo a nuestro ordenador, nuestro PC, ¿vale? Con ese número ya solo lo tenemos que hacer una vez y ya de ahí a partir de ahí ya podemos conectarlo todas las veces que sea necesario. Se me olvidó aclarar eso porque les va a pasar a muchos que la primera vez que lo abre les va a pedir el número. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos y si tienen alguna duda déjala en los comentarios. Si hay muchas dudas, posiblemente haga una versión más extendida sobre explicando más detalles sobre cómo hacer esta conexión, ¿vale? Cómo hacer magia para jugar en nuestra tablet o nuestro smartphone. Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.